Buenas noches, les doy la bienvenida a este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado muy especial al doctor Cristian Jalabi, presentado por el doctor Francisco Solís Enciso. Les pido por favor que levanten la mano cuando quieran hacer una pregunta y mantengan los micrófonos apagados. Les agradezco por decir presente a este conversatorio, pero más le agradezco a Dios por darnos la oportunidad de estar esta noche. Doctor Solís, tiene usted la palabra. Gracias, doña Nidia, muy amable y buenas noches a toda la sala. Gracias por esperarnos los percances que a veces se presentan, ya solucionados. Bienvenido, doctor Cristian. Bueno, el doctor Cristian Jalabi Fernández es un politólogo, es economista, nacido aquí en la ciudad de Medellín. Viene pues de trascendencia de Siria, pero es nacido aquí en la bella Antioquia. Estudió en la Universidad Pepperdine University, estudió lo que es la parte de la politología y la economía, y en la parte de la Escuela de Negocios también. Se ha desempeñado en el sector privado como un líder y un gran representante y un empresario antioqueño en empresas como VIXA, es el presidente de la organización, del grupo Nexo, de COVIC. Actualmente es el presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia, uno de los gremios que ha hecho una gran transformación del uso responsable del plástico en el país. En el ámbito público es un gran líder actual. Él diario hace sus columnas por las redes sociales y es columnista también del periódico El Colombiano. Aparte de eso, fue candidato a la gobernación de Antioquia en los recientes comicios que acabaron de pasar, y estamos en este momento en el proceso también de la revocatoria, o se estuvo en el proceso de la revocatoria a la alcaldía de Medellín del señor eh, 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 superintendente hoy de la salud. En todo caso, esa es muy rápidamente la presentación. Es mucho más amplia, pero bienvenido, doctor Cristian. El tema que vamos a hablar es el futuro en Colombia, y hoy aprovechamos que está el señor Donald Trump en la China también, pero vamos a ver cuál es nuestro futuro en Colombia desde muchos tópicos, desde el punto de vista, uno desde el punto de vista seguramente electoral, y otro desde el punto de vista macroeconómico o gremial, como tú lo manejas. Adelante y bienvenido, Cristian. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esperarme. Eh, eh, para mí es un honor volver a estar aquí en este conversatorio. Ya había estado una vez hace alrededor de 3 años y medio. Cuando Pacho dice comicios que acaban de pasar, es que pasaron hace ya 3 años. Y nosotros estuvimos aquí hace más o menos 3 años y medio, cuando el gobierno de Petro apenas se... ¿Y qué esperar de lo que pasaba en Colombia y de qué podíamos hacer nosotros por ese futuro? Pues el futuro que nosotros preveíamos es hoy. Ya en este presente estamos en ese futuro del pasado. Y lo que hoy quisiera yo que habláramos, y más como en forma de conversatorio, como lo decía la señora Nidia, que como una simple cátedra, es qué esperamos de Colombia y qué nos imaginamos que debería ser Colombia. Yo creo mucho en una frase que es muy bonita, que es vivir en la posibilidad. En inglés, live in the possibility. Y cuando uno vive en la posibilidad, pues tiene la posibilidad de soñar, tiene la ocasión de soñar. Y cuando uno sueña, construye. En Colombia, desafortunadamente, durante muchos años nos han quitado los sueños. Y nos han quitado los sueños porque el sistema en sí que han diseñado para crear el contrato social que tenemos es un sistema que limita los sueños. Y limita los sueños sobre todo por algo que reflexionaba yo esta semana pensando en la muerte de Germán Vargas Lleras. Y yo decía, es que en Colombia hay más clase política que sociedad, hay más clase política que ciudadanía. Y en Colombia somos completamente paternalistas. Y ese paternalismo ha llegado a que el poder en general de la sociedad no esté en la sociedad, sino que esté en los políticos.
Nosotros tenemos que empezar a pensar en un cambio real de esas oportunidades, de esa manera, digamos, de tener un balance social para trasladarle la responsabilidad social al ciudadano. El día que nosotros logremos trasladarle la responsabilidad social al ciudadano, la responsabilidad de salir adelante, la posibilidad de empoderar a los colombianos, ese día vamos a lograr el país que soñamos. Y el país que soñamos es el país precisamente donde cada uno es responsable de sus hechos, de sus oportunidades, de sus actos, pero también es responsable de sus fracasos y de sus, digamos, en aquellas cosas donde se queda corto como sociedad. Colombia, desafortunadamente, ha sido un país que se ha quedado cortica en el desarrollo del contrato social. Y cuando hablamos del contrato social es cuáles son mis deberes, pero también cuáles son mis derechos. Y Colombia se ha dedicado toda la vida precisamente a que los colombianos pensemos que tenemos muchos derechos, pero muy pocos deberes. Y eso es algo que no ha permitido el desarrollo total de la sociedad colombiana. Un segundito, saludo en mi casa. Ya llegué. Bueno, ya me acomodo aquí en un segundo. Entonces, siguiendo con el tema, nosotros tenemos hoy un momento crucial para Colombia. Ese momento crucial es un momento de elecciones nuevamente. Afortunadamente todavía tenemos algo llamado o mal llamado democracia. Eh, los invito a leerse un artículo que escribí la semana pasada sobre lo que es, se llama Lo mejor de los dos mundos, sobre lo que podría ser o lo que es una combinación entre lo que pasa en China y lo que hay en Colombia. Y donde yo creo que nosotros tenemos una democracia supremamente imperfecta, donde lo único que tenemos de democracia es el voto. Y se limita nuestra democracia a que cada 4 años tenemos la posibilidad de salir y votar. Y después de eso, nuestra democracia es mínima, porque la capacidad de emprender, la posibilidad de la gente de salir adelante, la posibilidad de un emprendedor o una persona que está en la informalidad de volver a tener oportunidades es muy baja. Y esa es la verdadera democracia. La verdadera democracia es donde Francisco, Nidia, cualquiera de los que está aquí presente, tiene la posibilidad, sí o sí, de que con su capacidad, su sudor de la frente, su esfuerzo, todas estas cosas, pueda hacer de mi vida lo que yo sueño hacer con mi vida. Y eso en Colombia difícilmente es posible. Habemos algunos afortunados que lo hemos logrado, habemos algunos afortunados que tenemos más posibilidades que otros, pero también tenemos un sistema nefasto que no permite que todos tengamos las mismas oportunidades o al menos la misma posibilidad de salir adelante. Cuando nosotros hablamos de este país, y yo pensaba ahora en China, yo decía, y miraba para los lados y decía, comunista. Yo decía, comunista Colombia. Esto aquí no es comunista, esto aquí lo único que no tienen es la libertad de salir a votar un domingo. De resto, durante el año la gente tiene la posibilidad de buscar y perseguir su sueño. La gente tiene la posibilidad, obviamente con muchas limitantes en temas de libertad de expresión, en términos de acceso, por ejemplo, a tecnologías como las redes sociales y en otras cosas, pero en general, digamos, en lo que tiene que ver con la vida y el desarrollo humano, somos más comunistas nosotros. Yo creo que hemos sido paternalistas, hemos creído, además de eso, eh, nuestra sociedad, nuestros dirigentes políticos durante años, nuestra casta política, porque en Colombia hay 7 clases sociales, para que sepan. Están del estrato 1 al 6 y la clase política. Ese es el estrato más alto. Entonces, cuando nosotros vemos esas clases sociales, lo que vemos es que esas clases sociales han desarrollado una sociedad para ellos mantenerse en el poder y donde permiten, mediante el sistema impositivo de impuestos, mediante el sistema de trámites, ojo a esta cifra que les voy a dar, ustedes que la mayoría viven en Estados Unidos. En Colombia, un empresario pequeño, mediano,
En promedio se gasta al año 750 horas. 750 horas haciendo trámites ante el Estado. 750 horas. ¿Cuántos días de 8 horas son 750 horas, Pacho? Hacerte la cuenta para que vean lo que es esta locura. Entonces, la semana pasada y la antepasada he tenido la posibilidad de hablar tanto con Abelardo de la Espriella, con José Manuel Restrepo, con Paloma Valencia. Y a los tres les he hecho la misma pregunta en público. Y es, mire, a Christian Halaby, cada vez que incrementan un impuesto, increíblemente, señores, le va mejor. Le va mejor. A Christian Halaby, cada vez que ustedes ponen un trámite nuevo, le va mejor. Y me miran y me dicen, ¿por qué te va mejor? Y es muy fácil. Porque yo ya tengo una mediana estructura. Y esta conversación la he tenido en sitios donde hay bastantes empresarios, donde no estoy yo solo. Y les he dicho, es que si suben un impuesto, yo tengo tributarista. Yo puedo pagar un tributarista. Si ponen un trámite, yo no voy a hacer la fila a la Cámara de Comercio, ni voy tampoco a la DIAN, ni voy a Industria y Comercio, ni voy a la Cuarta Brigada, ni voy a ninguna parte. Yo tengo quien haga la fila y consigo quien haga la fila. Pero un emprendedor, una persona que es trabajadora a cuenta propia y que decide formalizarse, tiene que tomar la decisión de hoy vendo o me voy para la Cámara de Comercio. Hoy produzco o me voy para Industria y Comercio. Hoy hago las cuentas de mi negocio y pago a mis proveedores o me voy para la DIAN a hacer fila. Entonces es un sistema nefasto que beneficia a unos pocos. Y yo le he dicho a los tres, les he hecho esta pregunta, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Esta semana lo hice en el Hueco en Medellín, con Paloma Valencia, y yo les decía, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Porque mire, allá abajo en la calle están los verdaderos gladiadores de Colombia. Empresarios de raca mandaca, empresarios tesos, que tienen todas las responsabilidades que tenemos todos los demás empresarios, pero que tienen que tomar una decisión terrible y es, ¿trabajo o hago vueltas con el Estado? Y trabajo para que el Estado a mí me quite todo lo producido en impuestos que son un total descalabro. Cuando uno mira los impuestos corporativos en Colombia, vemos que llegan a ser hasta el 70% sobre las utilidades. Y usted tener un socio del 70% sin poner nada, con mala infraestructura, con malas comunicaciones, con inseguridad y con una cantidad de cosas que no permiten el crecimiento, pues es un pésimo negocio. Tener un socio que es un nefasto socio que solamente quiere vivir de lo bueno, pero no quiere participar de lo duro. En ese escenario, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente y para que Colombia se vuelva un paraíso para la clase media cuando le estamos prohibiendo a la gente que salga adelante? Cuando le estamos prohibiendo a la gente que salga a la informalidad precisamente porque le creamos un sistema que tiene algo adicional y es una cosa que llama o yo llamo el paraestado. Y cuando hablo del paraestado es una cantidad de entidades que tienen impuestos disfrazados para que algunos empresarios se mantengan felices con los gobiernos de turno. Les pongo un ejemplo. Entonces, las cámaras de comercio. ¿Para qué sirven las cámaras de comercio? ¿Por qué ese certificado de Cámara de Comercio no lo podría dar la DIAN? O darlo Industria y Comercio cuando me da o me emite a mí el RUT, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser un tercero, una entidad, un tercero que recolecta un montón de dinero para gastárselo en ladrillos y para hacer para ofrecerme unas capacitaciones que yo no estoy pidiendo y que no estoy necesitando? Es un sistema nefasto y absurdo. ¿O por qué tienen que inventarse algo como la factura electrónica, por ejemplo, la factura electrónica en Colombia, para beneficiar a algunas empresas, como puede ser, no sé, Carvajal y algunas otras, que tienen la posibilidad hoy en día de venderle a todo el mundo la factura electrónica y que cobran un peaje por todo lo que los colombianos facturen? Es otro absurdo, eso se llaman paraestado. Y entonces todo eso genera que haya más trámites, más complicaciones, más dificultad de acceso de las personas a la formalidad y hace que las personas decidan
ser informales. No sé si ustedes conocen, pero Colombia tiene el 65% de la población en la informalidad. Las cifras oficiales hablan del 60%, pero ahí falta gente. Y de ese 65%, yo estoy seguro que la mitad está en la informalidad porque quiere. Hay una parte cuando la gente piensa en informalidad y cuando hablan los analistas de los informales, dicen, no, es que los informales y los piensan como que fueran los mendigos de la calle o los que venden en los semáforos. Sí, hay muchos de esos que son informales, pero no están pensando en la cantidad de gente que son, por ejemplo, programadores de computación o que son influencers o inclusive vámonos más allá, niñas que están en las plataformas como OnlyFans y que han decidido sí o sí, o tenderos, y que han decidido sí o sí que para ellos es mucho mejor negocio estar en la informalidad, no asomar la cabeza, porque si asoman la cabeza es como en el jueguito ese de los topos, que sale la cabecita y le pegan en la cabeza. Entonces, mi sueño, si ustedes leen algo de lo que yo he escrito durante todos estos años, el sueño mío es completamente distinto. Yo pienso que Colombia tiene la posibilidad de crear algo que se llame el sueño colombiano, no el americano. Les voy a dar otra cifra. Lo dije en la campaña de la gobernación y luego después de eso lo he leído varias veces, lo he estudiado y es, si pudieran, el 50% de los colombianos se iría de Colombia. O esa cifra tan dramática. El 50% de los colombianos, si tuviera la oportunidad de hacerlo, se iría de Colombia. Uno de cada dos colombianos. Pero cuando uno habla con los colombianos aman a Colombia. Los colombianos no se van a ir de Colombia porque sean apátridas, porque no quieran el país, porque no quieran vivir aquí o porque no quieran crear su vida aquí. Aquí se vive muy rico. Los colombianos se quieren ir de Colombia es porque no pueden construir su sueño con las capacidades y el sudor de su frente, porque no tienen la forma de acceder a las posibilidades que deberían poder acceder. Y por lo tanto prefieren irse para España, para Estados Unidos, pelear porque los deporten, traficar drogas, lavar dólares, o ir a lavar baños, un abogado lavando baños, manejando taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nosotros dejamos que nos fuguen nuestros cerebros. Entonces, los colombianos no se van porque quieran, los colombianos se van porque les toca. Y muchos no se van porque no pueden, porque no les da, porque no tienen la forma de hacer que ese sueño se convierta en realidad. Entonces, uno se pregunta, si estamos en esa situación, ¿por qué no la revertimos y cómo la revertimos? ¿Cómo hacemos para que Colombia piense en ese verdadero sueño? Pero es muy difícil buscar ese sueño si la pregunta que yo les contaba ahorita ni siquiera es capaz de contestarla un candidato presidencial. Si ustedes buscan ese evento de Paloma en el Hueco, van a ver que yo le hago la pregunta y ella pasa derecho por ahí. Pero me pasó lo mismo con los demás. Ninguno fue capaz de contestármela. Y no la quieren contestar porque no quieren ir a los temas de fondo. Y es, hablar de seguridad es muy fácil. Bala, 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 más bala. Pero la bala nunca será suficiente porque siempre habrá más gente y habrá más resentidos y habrá más gente con imposibilidad de acceder a tener posibilidades. Entonces, si nosotros no hacemos que este país, desde la base de la pirámide, se enriquezca, oportunidades, que la gente sea feliz, que la gente pueda construir una vida digna y decente, pues nunca vamos a tener esa famosa seguridad de la que la gente habla. Nosotros tenemos un grupo de personas dentro de algo que se llama País SA. Y País SA es una visión de país. Es lo que nos imaginamos nosotros de Colombia en el futuro. Es lo que yo, Christian Halaby, habiendo recorrido algunas partes del mundo, habiendo visitado ciudades en distintas partes, habiendo conocido sitios desarrollados y sitios en desarrollo, habiendo visto algo que es que
Yo no iba a China hace 10 años, pero la verdad es que yo nunca había ido a China, pero al menos a la China actual. Había ido a otra China. Em, es lo que yo me imagino que Colombia debería hacer, lo que yo me imagino que Colombia debería buscar. ¿Para qué? Para que haya oportunidades, para que la gente sea feliz. Y la gente tampoco es que quiera demasiado. El ser humano no es intrínsecamente ambicioso. Sí tiene cierto nivel de ambición, pero el ser humano y el colombiano quiere vivir bien y quiere vivir tranquilo. El colombiano quiere ir a la tienda de la esquina, comprar lo que necesita, tomarse 3 aguardientes, comprar su morcilla y irse para la casa. El colombiano es familiar. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar el país para ese colombiano familiar. Gracias, Nidia. Cristian, qué placer tenerte con nosotros de nuevo. Una pregunta y una anécdota. La pregunta es, ¿cómo ves a Colombia de aquí a 10 años? Y la anécdota es, ¿te recuerdas de una finca que se llama Cumbres Borrascosas? Gracias. No me acuerdo de la finca Cumbres Borrascosas. Sé que hay una película que se llama así. De esa sí me acuerdo, pero no me Esa acuerdo finca, de la finca. eh, eh, esa finca era vecina de una finca nuestra y era de tu familia. Y los queríamos mucho y fueron muy buenos En, vecinos. en Santa Elena. No, señor, en Machado. Ah, sí, mi abuelo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A mí no me tocó. Lástima, porque fue una finca hermosa, muy bien tenida y muy buenos vecinos. Hombre, Y muchas los queremos gracias. mucho. Alexander, muchas gracias. De verdad que, como dice Amparo Grisales, me ericé. Eh, de verdad, un abrazo y gracias, gracias. Mira, yo, ¿cómo veo a Colombia? Y te voy a decir cómo la veo y cómo la quisiera ver, ¿cierto? ¿Cómo la veo y cómo la quisiera ver? Yo siento que nuestros candidatos presidenciales no están preparados para darle el giro a Colombia que Colombia necesita. Eh, siento que, ojalá que sea distinto, pero siento que seguimos pensando que somos un país desarrollado y seguimos pensando como pobres. Siento que no tenemos el empoderamiento para pensar en la posibilidad de lo que es Colombia y de lo que podría ser Colombia. Yo siento que nosotros estamos, como diría Donald Trump, eh, en la mejor propiedad raíz de América. Estamos en una propiedad esquinera. Tenemos recursos. Tenemos gente emprendedora, como decía Margaret Thatcher. Los países no son ricos por los recursos naturales y lo que tienen debajo del suelo. Eso ayuda, pero eso no lo es todo. Los países son ricos por la capacidad de su gente de hacer innovación y convertir esa innovación en necesidades humanas. Y Colombia tiene esa gente emprendedora. De ahí el recuento de nuestro país sea. Siento que no hay ese deseo de convertir a Colombia en un motor de productividad que se integre al mundo y que sea esencial en la forma en que el ser humano y el mundo funcionan hoy, estando en una propiedad esquinera con parqueadero además, porque tenemos los dos océanos y tenemos todo para convertir este país en una gran potencia de muchísimas cosas, por donde usted la mire. Si usted la quiere volver una potencia agrícola, no es sino que se dedique a explotarlo y a manejarlo. Si usted lo quiere volver una potencia industrial, lo puede hacer. Si quiere hacer un tema nearshoring, lo puede hacer. Ojo, México en los últimos 5 años ha traído 250.000 millones de dólares de nearshoring. Colombia, cero.
y nosotros estamos en una localidad espectacular. Y no le hemos atraído porque es que no es atractivo. ¿Qué atractivo va a ser, por Dios, estar aquí? Estar con inseguridad jurídica, inseguridad real, donde no hay educación, donde no hay infraestructura, donde te cambian las reglas de juego todos los días, donde no sabes si te dan mil cosas. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿el país está preparado? Nosotros estamos preparados para empezar, para dejar de pensar subdesarrolladamente. Entonces, antes de ir a lo que yo me imagino o sueño, que de pronto podamos convertir esto en agenda. Te voy a poner un ejemplo. Hace 10 años en China me decían, we are very cheap. Me decían los proveedores, me decían, somos muy baratos, somos muy baratos. Ahora todos los proveedores me dicen, we are very efficient. We are very efficient. ¿Usted sabe lo que es el cambio de mentalidad para que en 10 años la gente ya nadie te diga it's very cheap? A nadie le importa si es cheap o no. Ya le importa es it's very efficient. Somos muy eficientes, por Dios, santísimo. Entonces aquí, ¿por qué tenemos que seguir toda la vida diciendo, somos muy pobres, necesito ayuda del gobierno? Es que no sé qué, es que necesito el subsidio. No es que necesito familias en acción. No es que necesito, por Dios santísimo, aterricemos en el planeta Tierra en el siglo XXI y entendamos que uno solamente construye cuando se cree en lo que puede construir. Ayer, precisamente, una columna en El Colombiano sobre Germán Vargas Lleras, con todos los defectos del mundo del señor, pero el señor era un ejecutor. Veía en una Colombia que se podía desarrollar. Y sí, con todos los defectos, que le gustaba el trago, que le gustaba no sé qué, que era... Sí, pero el tipo madrugaba y ejecutaba. Y el tipo soñaba y se creía presidente de Colombia, pero no de un platanal, sino de un país que se desarrollara. Entonces ahí voy a eso. Yo creo, y hace mucho tiempo me puse a la meta, me decía, no, me montaste a tal campaña, ve, hace tal cosa para el Congreso. Yo decía, no, hermano, mi tarea es distinta. Yo sueño con una Colombia a la cual yo bautizo, o un grupo de personas bautizamos País S.A. País S.A. nace de una conversación con un argentino. Él vino a Colombia, compró una empresa que llama Universal, es la que hace las ollas a presión, la olla atómica que llamamos. eh, y un día en una conversación con él, una conversación muy inspiradora, me dice, Cristian, Medellín no se debería llamar Medellín. Y yo, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así, Alexis, que no? Me dice, no, se debería llamar Paisa S.A. Y yo, ¿por qué? Digo, porque aquí todo el mundo quiere tener una peluquería, o quiere tener una tienda, o quiere tener una fábrica de arepas, o quiere tener tal cosa, o quiere hacer chorizos. Yo nunca en mi vida he visto una capacidad de emprendimiento como la de Medellín. Y a mí eso me quedó grabado. Y yo dije, Dios mío, esto no es solo Medellín, esto es Colombia. Sí, Colombiano te vende hielo en el Himalaya, te alquila camellos en Egipto. sí. Estamos por todas partes. Hay un señor vendiendo chorizos en París y le hacen fila de 2 cuadras. Señor de Santa Rosa de Cabal. Y dice uno, Dios mío, lo que nos tienen es frenados. Por ahí lo dicen en chistecito, que es que deberíamos dominar el mundo y no nos da la gana. Es verdad. Es verdad. Nosotros donde vamos caemos bien. Y a la gente, los colombianos, y a la gente le gusta la forma en que somos, pero nos falta exigir. Entonces yo dije, hombre, vamos a poner la agenda, vamos a seguir hablando de agenda, vamos a ver quién nos oye y quién no. Afortunadamente muchas cosas nos las han copiado. Y entonces nos empezamos a pensar algo que con Pacho lo miramos mucho cuando el tema de la selección de Antioquia, cuando participamos en la campaña de la gobernación, y es, primero, ¿cómo hacemos para generar riqueza? ¿Cómo hacemos para pensar en que todo el mundo le vaya bien? Y tres, ¿cómo hacemos un país S.A.? Y un país S.A. tiene que ser, esta es la única forma, Alexander, donde nosotros logramos desarrollar a Colombia. Si nosotros logramos hacer un país que no frene, sino que empodere. Un país que no castigue, sino que habilite.
y un país que permita trabajar a los que quieren trabajar, donde los derechos humanos míos son distintos a los de los bandidos, como lo dice Bukele. En un país que premie el trabajo y castigue al vago, porque lo que hemos tenido es un país que premia al vago y castiga el trabajo. En ese escenario nosotros hemos propuesto algo muy sencillo y es soñémonos lo siguiente. Corea del Sur en los años 50 era más atrasado que Colombia, mucho más atrasado que Colombia. Yeah. Hoy en día Corea del Sur exporta 900.000 millones de dólares al año. Yeah. 900.000 millones de dólares al año. México. México no era más avanzado que nosotros hace 30 años y hoy en día exporta solo a los Estados Unidos 700.000 millones de dólares al año. Mi teoría es, y se lo digo a todos los candidatos, lo pongo en todos mis artículos, es Colombia debería buscar pasar de 30.000 millones de dólares al año en exportaciones de productos no mineros a 200.000. Sí, Y usted sabe lo que pasa el día que Colombia sí, exporte 200.000 millones de dólares al año. sí, Y no es exportarlo, Cristian, no señor, es nivelar la cancha, quitarle a Cristian los privilegios de tener todos estos trámites y todas estas cosas, poner a Cristian a competir con todos los demás que tienen que surgir y que las empresas colombianas crezcan exponencialmente. Y en ese crecimiento exponencial vamos a pelear por el talento, vamos a pagar más, vamos a exportar más, vamos a generar mejores productos. Y cuando generemos mejores productos y servicios, ¿qué va a pasar? Que cuando una persona consigue, como decía Petro, cuando una persona consigue plata deja de ser de izquierda y se vuelve de derecha. Pues no es tan así, pero la verdad se vuelve más exigente. Entonces, cuando una persona ya puede decidir y no trabaja porque le toca, sino que trabaja donde trabaja porque le gusta, porque tiene ofertas, porque mañana puede tomar una decisión de trabajar en otro lado, porque está cumpliendo su sueño, ¿qué pasa? Pues se vuelve más exigente con el estudio. Entonces sus hijos van a ser más educados. Por ende van a ser más productivos. Es otro yeah, país, otra Colombia. Pero adicionalmente a eso también dice, no, 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 espérate, que es que yo ya tengo plática en el bolsillo. Como tengo plática en el bolsillo, yo quiero pasear. Entonces, ¿qué exige? Infraestructura, ¿cierto? Y cuando exige infraestructura, ¿qué pasa? El país se desarrolla. Y cuando eso pasa, ¿qué pasa? Que hay menos violencia porque eso margina a los bandidos. Cuando hay infraestructura, los bandidos se alejan de la infraestructura. El desarrollo espanta a los bandidos. Y además de eso, cuando un bandido entra a un grupo criminal, esto lo hablamos mucho en la campaña de la gobernación, está tomando una decisión entre trabajar o ser bandido. Pero si yo no tengo ninguna opción yeah, y ser bandido, si yo no tengo opción alguna y mi única opción es ser bandido, pues no hay un costo de oportunidad. Aquí volvemos a la economía, no hay costo de oportunidad. En cambio, si yo tengo la oportunidad de ser un hijo ejemplar y ser bandido, y aquí ya la diferencia no es tan grande, pero además de eso hay justicia. De tal forma, si yo de bandido la embarro, no me premian, sino que me castigan, ya voy montando la gente aquí. Voy montando la gente en el trabajo, voy montando la gente en la sí, productividad y empiezo a ver que producir y trabajar sí paga. Y cuando eso sí, pasa, el país enriquece, se empodera, nos metemos al primer mundo y obviamente tenemos los dolores de crecer, porque eso tampoco es tan fácil, pero nos convertimos en un país que empieza a pensar distinto. Mientras tanto, en Colombia pasa algo que está muy en el libro de por qué fracasan las naciones, y es los políticos dominan el país, ponen normas suficientemente complejas para que solamente algunas personas cercanas a sus núcleos se enriquezcan, la gente tenga un tope de enriquecimiento, y les voy a decir la verdad, en Colombia no hay ricos. En Colombia hay muy poquitos ricos y la mayoría de los ricos son ricos pobres y pobres comparados con otras partes del mundo. Uno dirá, ay, qué tan rico. Sí, rico para qué. Cuando salen de Colombia yeah, se sienten pobrísimos o nos sentimos todos pobrísimos. Y entonces dice uno,
hermano, algo está fallando para que aquí todo sea tan difícil, para que no podamos irrigar las oportunidades y la riqueza, para que tengamos que estar todavía pensando en que en diciembre tiene que salir un decreto del salario mínimo todos los años, supuestamente para balancear los ingresos de la gente. Cuando hacemos lo que yo les estaba diciendo ahorita, y es generando oportunidades, simplificando las reglas de juego, bajando o nivelando la cancha para poder competir con el mundo y competir entre nosotros mismos, lo que acabamos es compitiendo por el talento de tal forma que los salarios suben a lo que tienen que estar a nivel mundial. Y tenemos que competir con la mano de obra china y con la mano de obra de Estados Unidos y con la capacidad y con la tecnología y con el desarrollo y con la automatización. Pero cuando uno, por ejemplo, aquí, vamos a hablar de temas industriales, que yo estoy muy metido en eso, o hasta inteligencia artificial. Cuando yo pienso en montar un data center en Colombia, pero para montar ese data center yo tengo que pagar el 19% de IVA. Tengo que hacer una declaración de importación que me demora 4 o 5 días. Tengo que meterme en unos temas de declaraciones adicionales para poder justificar mi inversión. Tengo que hacer una cantidad de cosas que ya me pusieron en desventaja contra otros países. O cuando yo voy a traer una máquina nueva para producir el plástico que yo hago y me vale 2 o 3 millones de dólares, digamos que 1 millón, eh, y tengo que pagar el IVA para importarla a Colombia en una máquina que no hacen en Colombia, yo ya tengo un 19% de desventaja sobre el alemán. Ya perdí el 19% contra el italiano. No. Y ojo, con el ecuatoriano que no paga tampoco impuesto IVA sobre la importación de bienes de capital. Entonces, si yo quiero desarrollar a Colombia, tengo que simplificar. Tengo que decirle, Alex, hermano, ¿qué quiere montar? Traiga eso gratis. Móntelo donde quiera. Que yo me voy a ganar la plata en los impuestos cuando a usted le vaya bien. Y van a ser racionales. ¿Cierto? Ese es el camino para enriquecer a Colombia. Entonces yo me sueño una Colombia. Ojo a esta frase que les voy a decir que es muy importante y es, en la medida en que el ciudadano se enriquece y el ciudadano se empodera, el político pierde poder. Y ese es el pavor de ellos. Eso es lo que está escrito en ese libro de por qué fracasan las naciones por todas partes. Un país como Colombia está diseñado para que a la gente no le vaya bien. Y nuestra teoría es distinta. Necesitamos que a todos nos vaya bien. Y necesitamos desarrollar el país para que todos podamos cumplir los sueños aquí. No tener que ir a lavar baño a Estados Unidos. No, aquí. Alguien, no sé cómo vamos, si alguien tiene otro comentario. Sé que me demoré en la respuesta, pero es que a mí esa pregunta me apasiona. Gracias, Cristian. Dios te cuide y te guarde. Doctor Álvaro Gayón. Sí, a ver, doña Nidia. Doctor Cristian, qué honor aquí poder conversar con usted, Don Álvaro, doctor una Álvaro. persona extraordinaria. La verdad que quisiéramos que muchos colombianos fueran como usted. Y además la tesis que acaba de exponer me parece maravillosa. Vea, imagínese que el año pasado, creo que fue en septiembre, si no estoy equivocado, en Medellín hicieron un congreso de brujos, de brujos Ah, sí. samón, que lo organizó con fama. Sí. Eh, eh, la doctora Omaira me llamó porque estaba impresionada, porque ella es católica, y me dijo, mire esto que está pasando acá. Y yo me puse a pensar en el asunto y dije, en Medellín, pero en Medellín usted me va a decir qué está pasando. Entonces, si los empresarios de Barranquilla del puerto se opusieron brutalmente al Congreso Mundial de Pornografía que iban a hacer en Barranquilla y lograron dominar eso, ¿cómo es que los empresarios antioqueños no dicen nada? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, entonces se le ocurrió a ella, dijo, no, yo pienso que hay que hacer un estudio. Y le dije, listo, si lo vas a hacer, tiene que ser un estudio histórico que nos muestre sociológicamente
¿Qué pasa con la mentalidad antioqueña? Sí, algo tiene que estar pasando porque no es lógico que los empresarios antioqueños estén en silencio. Y nos pusimos a hacer ese estudio y acabamos de terminar ayer el libro que hoy lo va a presentar Omaira después de esta reunión. Es un libro extraordinario, mire, ha sido de los mayores gustos que he tenido yo en la vida, porque empezamos a buscar información en Medellín y no encontrábamos por ningún lado, ni en la arquidiócesis, ni en el Museo Popular. No, después yo dije, bueno, busquemos por la biblioteca de Luis Ángel Arango. Tampoco, no encontrábamos documentación de referencia. Y era un trabajo que tenía base histórica, porque si uno va a explicar la sociología de una región o de una ciudad, pues tiene que tener un soporte histórico serio. Y al final dije, bueno, entonces si no tenemos información organizada en Medellín y lo que hay es una cantidad de fechas todas desorganizadas y todo el mundo tiene una idea distinta, vámonos a las fuentes primarias. Busquemos en las fuentes primarias eh, de los cronistas desde que empezó Antioquia y nos metimos en la historia del Valle de Aburrá. Oiga, doctor Jalavi, usted no se imagina lo que encontramos. Imagínese que este país definitivamente es un país protegido por la providencia, indudablemente. Obtuvimos una tesis que es la siguiente. El, el milagro de Chiquinquirá representa para Colombia y para América Latina como el pensamiento profundo y el pensamiento fecundo. Pensamiento profundo en el sentido de que es la restauración de un lienzo de una manera milagrosa, que es la patrona en Colombia. Es como la providencia diciendo, yo voy a restaurar ese país es mío y yo lo voy a restaurar. ¿Sí? Y es fecundo porque resulta que una vez sucedió ese milagro de Chiquinquirá, empezaron a hacer reproducciones por todos lados porque donde ponían un cuadro de la Virgen de Chiquinquirá empezaban a ocurrir cosas maravillosas. Entonces se extendió por Chile, por Argentina, por Bolivia, por Perú, por Venezuela, bueno, por todos lados. O sea, todo el mundo quería tener un cuadro de Chiquinquirá y los pintores de Bogotá, los pintores de la colonia, se dedicaron a hacer reproducciones del lienzo de Chiquinquirá. Y uno Sí, de esos lienzos terminó en el Valle de Aburrá, en un sitio que se llama La Estrella. Yo le sí, decía, mira, Omaira, lo que está indicando esto. Si Chiquinquirá, Boyacá, es el pensamiento profundo y el del mensaje, y el pensamiento fecundo, donde se expande el cristianismo evangelizador por toda América Latina. La estrella es el pensamiento práctico y esa es la característica del antioqueño. Donde tú vayas, a cualquier parte del mundo vas a encontrar paisas. No existe ningún país del mundo donde no hayan paisas. Y ningún. los antioqueños son súper empresariales, súper creativos. Es una cosa. Entonces, aquí tiene que estar el mensaje de la psicología y de la sociología antioqueña. Y nos pusimos a estudiar eso. Viera, doctor Cristian, la maravilla del libro que yo estoy feliz que publicamos Lo quiero ayer. leer. Claro que sí, ciertamente, se lo vamos a mandar. Yo se lo mando, o Mayra se lo manda ya impreso porque está en la imprenta, pero también ya lo tenemos virtual. Oiga, qué cosa tan impresionante lo que es el desarrollo de Antioquia y de todo el Valle de Aburrá y el desarrollo de Medellín y el origen de la sociedad antioqueña que no nace de una lucha de clases, para nada. Fue una sociedad familiar, que, de familias que iban llegando, veían la prosperidad.
la maravilla que era el Valle de Aburrá, y empezaron a construir su cuento. Y indios, mulatos, negros, ahí no había cuento de lucha de clases ni nada de eso. Eso, por ejemplo, esas cosas de Aquí vinimos a trabajar. sí, todo ese tema de los traditores. Por eso dice el himno muy claro, llevo el hierro entre mis manos porque en el cuello me pesa. Oiga, y si sabe que descubrimos muchas cosas. Por ejemplo, Antioquia tiene 3 basílicas menores, que usted no encuentra eso en ningún departamento de Colombia. Usted sabe que existen las basílicas mayores, que son las de Roma, las 4 basílicas Sí. romanas, que son del Papa. Pero las basílicas menores son también bajo protección dominica, protección papal, ¿sí? Vaticana. Y en Antioquia tenemos 3, con sus decretos oficiales de los papas y toda la cosa. Y nos fuimos a estudiar todo eso y vieran lo que ha salido y cuál era nuestra idea. Y dije, mira, este libro, estamos sobre un tema que tiene un fondo religioso, porque Antioquia definitivamente es una sociedad familiar con un sustrato religioso muy profundo, lo cual le da una solidez moral a la sociedad muy grande que se ha venido deteriorando. Sí, No, no, es logramos, que ha servido hasta para que invoquen a la Virgen para matar gente, pues, o sea, hasta eso, dejen- no, y es tan creativo el antioqueño, ¿sí? Y es tan impulsador de las cosas que cuando se dedica al mal produce fenómenos como el de Pablo Escobar, que era un hombre impresionante. Si usted lo analiza como empresario, como un hombre riquísimo que supo hacer un imperio de llegar a decirle al presidente Belisario Betancur que le pagaba la deuda externa. pero Bueno, esa no es la primera vez, acuérdese que eso ya bueno, lo han propuesto pero dos oye, antioqueños. pero fíjense lo siguiente, volteé la moneda, ponga eso en el bien, ponga No, eso, no, pero usted sabe que eso, Álvaro, usted sabe que hay dos antioqueños que ya han propuesto eso, ¿no? sí, no, El no, otro es no, don Pepe Sierra, así, se fue acá de Bogotá. pero es antioqueño, Bueno, de de todas Girardota. maneras, sí, de todas maneras, con Homero le dije, hagamos un libro que no podemos, tiene que ser necesariamente de base familiar religiosa, montado sobre la historia maravillosa del municipio de La Estrella, ¿sí? Pero que sea para que los empresarios lo puedan regalar a sus ejecutivos, lo puedan regalar a sus empleados, para que ellos se estimulen, para que ellos vean las maravillas que tienen en su tierra, la maravilla que es el Valle de Aburrá, la maravilla que es Antioquia. Y hicimos el libro, estamos contentísimos. Y Muy bueno, maravilloso, hoy Omaira lo va a presentar al final de esta reunión. muy bueno, Y excelente. ciertamente se lo vamos a hacer llegar, doctor. Muchísimas Pero gracias. Mire, me encanta el planteamiento suyo. Eso es lo que necesita el país. Eso es lo mire, que necesita el país. yo, yo voy a ir a lo siguiente, mire, eh, y voy a ir con eso. Yo oí un discurso una vez de Ronald Reagan que decía, cualquiera puede nacer en Francia o puede ir a vivir a Francia. Cualquiera puede ir a vivir, pero no que se convierta en un francés. Cualquiera puede ir a vivir a Alemania y no se convierte en un alemán. Puede ir a Japón y no se convierte en japonés, pero va a Estados Unidos y se convierte en americano. Aquí tenemos una cosa distinta, es que los antioqueños nacemos donde nos da la gana. Eh, pero adicionalmente a eso es porque tenemos, digamos que una cuna de emprendimiento de pronto un poquito distinta. Y es precisamente por la forma y quienes se asentaron en Antioquia. Aquí dentro de estas montañas vinieron a esconderse muchas de las personas que venían a esconderse, digamos, o del Imperio Español, o luego de las distintas guerras y purgas en árabes. Y eso hizo que aquí hubiera un gran entorno familiar y comercial.
Sí, Entonces, eso lo cuando usted estudiamos ve, muy bien, oye. Hicimos todo el cuan- estudio sociológico de eso que usted entonces está diciendo. cuando usted empieza a ver cuáles fueron de dónde viene esa cuna, es que el 85% de los antioqueños tienen un ancestro o sefardí o árabe, Sí, de una claro. forma u otra. Siempre, siempre, o sea, el 85%. Y eso, aunque hayan venido conversos, traen de por sí ese tema del entorno familiar, el tema del marrano y del chicharrón, Ah, el y ese tema tema del... lo tratamos ahí. Usted sí sabe que con los cerditos fue que controlaron el canibalismo, ¿no? Claro, es que por eso yo, como le digo, todo esto yo lo he estudiado profundamente. Mm. Entonces, sí, me encantará leer el libro. Me Le va a encantará gustar, leer el le va libro. a gustar, Bon, le va a gustar mucho, yo sé. pero todo eso lo tenemos que llevar a lo siguiente. La historia no sirve para nada si no la utilizamos como un impulsor de futuro. Y les voy a ser muy Pensamiento sincero. práctico. Una de mis mayores preocupaciones, pues a mí me tocó una Medellín muy dura cuando era pelado. Yo no voy a decir que a mí me haya tocado duro en general, porque obviamente a mí me tocó vivir bien y en mi casa no faltaba nada. Es más, sobraban muchas cosas, pero me tocó muchos secuestros, inclusive mío. Claro. Eh, Me tocó que a mi padre lo matara la violencia y así. Dios Eh, mío. y yo me pongo a pensar listo, la historia que tenemos, la historia que vivimos, la historia que experimentamos, no es una historia que se viene en vano. O sea, uno no vive ni experimenta lo que le toca porque es una coincidencia. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Precisamente somos muy creyentes en ese tema. Yo creo que las cosas le pasan a uno porque le tienen que pasar, pero no puede ser uno tan cara dura de simplemente tomar eso como beneficio de inventario, sea algo muy bueno, sea algo muy malo, sino que lo que tiene que tomar para construir a partir de ahí. Y yo creo que Medellín, si vemos el Medellín después de los años 90, pasaron a ser la ciudad más violenta del mundo, a ser la ciudad más innovadora, a ser la única ciudad en Colombia que tiene metro, que tiene metrocable, que tiene tranvía, que es una ciudad que ha desarrollado las regiones, que es una ciudad con una empresa pública. Si bien yo no soy muy amigo de que haya tantas empresas públicas, una empresa pública bien manejada que es muy escasa dentro de las condiciones actuales, es en qué nos convertimos y de dónde veníamos, porque nos podíamos haber quedado llorando. Nos podríamos haber Claro. quedado diciendo, vamos como Mogadishu. O sea, nos podíamos haber quedado entrampados en ese dolor en vez de salir adelante. Entonces yo digo, listo, todo eso que acabas de decir, esas historias las hay por todo Colombia. Cuando yo voy a Boyacá, veo una gente emprendedora, una gente que ha hecho con lo suyo lo mejor que puede. Cuando yo voy a Bogotá, veo que el problema ha sido de falta de pertenencia. Es una ciudad que debería ser espectacular y no lo es por falta de pertenencia. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir a Colombia en lo que verdaderamente nos soñamos? Y le voy a poner un ejemplo. Hace 10 años, en Guangzhou, uno iba a Guangzhou, donde acabo de estar, donde queda la Feria de Cantón, la feria industrial más grande del mundo, y pasaban varias cosas. Primero, todo el mundo escupía en la calle todo el día. Lo raro era que no le escupieran a uno los zapatos. Todo el mundo iba tan y escupía, escupía, escupía. Ya nadie escupe. Dos, la ciudad era sucia, era llena de motonetos o de motos que eran como una bicicleta con motor y un techito atrás para uno ir como en el taxi. Eso ya no existe. Ya es muy escaso, ya es como en zonas turísticas, como para que uno se monte ahí en la cosita esa, ¿cierto? Claro. Tres, te atracaban y te robaban por todas partes. Te robaban en el sentido no es que te pusieran una pistola ni un cuchillo, pero todo el mundo te estaba tratando de tumbar. Eso ya no pasa. Cuatro, tenías que salir de la feria a las 4 de la tarde y ponerte un tapabocas porque la contaminación era tan grande. Hoy en día eso no pasa. Entonces la pregunta que yo me hago y el propósito que yo digo que deberíamos tener es cómo desarrollamos a Colombia para empezar a pensar somos very efficient. ¿Cómo empezamos a pensar
Colombianos sí podemos salir adelante. Colombianos podemos tener la ciudad que soñamos. Colombianos, en Bogotá se va a acabar la contaminación y las calles sin pavimentar. ¿Cómo hacemos para pensar y decir, venga, desarrollemos las zonas populares de Bogotá para que la gente esté bien, para que la casa quede embaldosada, para que la casa tenga su baño, para que la casa tenga piso de cemento? ¿Cómo hacemos para que la gente se empodere a llegar a ese punto? Porque la gente aquí es emprendedora. Claro, Este es el único país del mundo que lleva 50 años matándose entre primos hermanos, entre primos claro. terceros. Aquí no tenemos un problema racial, como lo decías tú. Aquí no tenemos un problema de, de diferencias religiosas. Aquí nos matamos porque nos da la gana y porque no hay oportunidades y porque los políticos nos han puesto en una posición de pobreza recurrente, de falta de oportunidades, porque ellos complican la forma en que el país funciona y que nos han hecho llegar a este espiral de violencia Y y este espiral negativo para nosotros. sobre Entonces, todo, nosotros, doctor, pero un segundo. Entonces, ¿cuál es la tarea, creo yo? ¿Cuál es la tarea? Es utilizar esa historia que ustedes encuentran. Es utilizar las historias que hay, tanto las que están escritas como las que son historias populares, y convertámosla en una narrativa positiva que nos lleve a construir una agenda obligatoria para el gobernante de turno. Es decir, ¿cuál es el país, señores, para el cual ustedes se montaron allá arriba? ¿Qué es lo que usted... No, no es el tamal. Cada 4 años un tamal no es suficiente. Un subsidio. A la gente le encanta el estatismo para unas cosas. Les encanta la seguridad para otras. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar, vea, no me regale nada, ayúdeme a producir, ayúdeme a salir adelante, deme la oportunidad, présteme la cauchera para arrancar. Eso yo creo que es lo que debíamos enfocarnos, es ¿para qué me sirve la historia? Que no sea solo para contarla. claro. Doctor, ahí me hace recordar usted al doctor Edgar Gómez Betancourt, que una vez decía, a mí que me pongan donde haya. Era presidente de la Universidad Católica de Colombia. Y hay algo muy importante. El padre Ramier dice que la historia, para que no sea simple literatura, es moral puesta en acto para orientar a las generaciones venideras. Y Y yo no así sé, es. sí, yo creo que es así. Y a mí me parece, y es una de las cosas que más me preocupa, yo creo que consolidar Antioquia y recuperar esa visión de lo antioqueño y del espíritu, o sea, el antioqueño es el colombiano colombianísimo. ¿Eh? Entonces, recuperar eso y que eso arrastre todo el país en esa visión práctica de futuro, de progreso, ¿sí? De pensamiento, de cómo coger las ideas y aterrizarlas y salir de esa politiquería barata, de esa ideologización estúpida, ¿sí? Que no lleva a ninguna parte, entrar a lo que son los valores fundamentales del ser humano y de la sociedad humana. A mí me parece que eso es fundamental. ¿Sí? Sí, pero mira, lo que yo creo es que los ciudadanos, ojalá se leyeran otro artículo que yo escribí hace unos años, que llama ciudadanización. Y ¿Dónde puede uno ver esos artículos, doctor? ese es en el colombiano. Yo se los puedo mandar a Francisco Ah, y eso. él se los envía. Ah, bueno, listo. Es Muy bien. un artículo que llama ciudadanización. Y es donde yo digo que nosotros como ciudadanos nos falta ser un poquito más beligerantes. Sí, Y es cómo hacemos para tomarnos de una forma u otra el poder. Y cuando hablo del poder, el poder económico, es forzar claro. a esos gobernantes de turno a que hagan las leyes que hay que hacer y no las que ellos quieren, a que nos simplifiquen el camino a nosotros, que somos los que trabajamos, producimos, generamos oportunidades, pagamos los impuestos y somos buenos ciudadanos. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cierto? Y es Muy bien. revelándonos un poquito, es insistiendo, es que en cada uno de los sitios donde vamos,
es que en cada lugar donde nosotros conversemos con otra persona, con otro colombiano, le tenemos que decir, señores, empoderémonos. Yo ahora hablo mucho con la gente y les digo, hermano, qué pereza una campaña política como que fuéramos barra bravas. Entonces, sí, fulanito, fulanito, con la banderita, sí, fulanito, fulanito, fulanito. ¿Y para qué? Simplemente para sacar a Petro. No, Sí, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las propuestas? mantiene ¿Dónde toda está el desarrollo? Ahí sí, sin darme nada de corrupción, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? O sea, decime, ¿yo cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a aportarle más a mi sociedad? ¿Yo voy a poder crecer mi empresa para tener más trabajadores? ¿O no? Si no, no me interesa. Hágale, voy y voto y ya. Pero es que yo veo a la gente como barras bravas pensando en nombres y no en propósitos. No pensando en ideas, sino en nombres. Y entonces eso es lo que nos ha tenido toda la vida. Entonces por eso en Colombia hay uribistas, santistas, samperistas, duquistas, pastranistas. ¿Alguna de No, esas cosas significa algo? eso no lleva ningún peregrino. ¿Eso significa algo? No significa nada. Eso es el culto a la personalidad de alguien. Eso es simplemente la exaltación del ego de las personas. Y al exaltar el ego de las personas, nosotros como sociedad no construimos nada. No construimos el contrato social que necesitamos. Nosotros necesitamos entender que el contrato social es un lugar o un contrato donde si yo soy un buen colombiano, tengo unos premios. Me va a ir bien, puedo vivir tranquilo, no me van a secuestrar, voy a producir, voy a estar mejor, mi familia tiene posibilidad de educarse, tengo lo básico y de pronto un poquito más. Pero si soy un mal colombiano, me espera la cárcel. Si soy un mal colombiano, me espera el ostracismo. Si soy un mal colombiano, la sociedad me va a marginar. Si soy un mal colombiano, me van a castigar severamente. Eso es parte intrínseca del contrato social. El Claro, contrato social también es, mis derechos van hasta donde empiezan los tuyos y tus derechos van hasta donde empiezan los míos. Y si queremos compartir el espacio de esos derechos, bienvenido. Y si no, no te metas conmigo. Entonces, mi posición y lo que yo pienso es, bajo todas estas premisas de la historia de Colombia, de lo que hemos tenido hasta ahora, de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿cómo vamos a hacer para exigir el futuro que se viene? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no sea carreta de Cristian Halaby simplemente hablándoles a ustedes aquí o teniendo una conversación sobre un sueño imposible? Yo creo que esto no es un sueño imposible, yo creo que lo estamos poniendo y lo estamos hablando de tal forma de que es supremamente fácil de entender para cualquiera. Esto cualquiera lo puede entender. ¿Usted quiere que le vaya mejor? Sí, quiero que me vaya mejor. ¿Usted quiere que su hijo estudie en un mejor colegio? Sí, quiero que mi hijo estudie en un mejor colegio. ¿Usted quiere que su hijo estudie después una carrera? ¿Sí o no? ¿O quiere que tenga la posibilidad de capacitarse en lo que él quiera? ¿Sí o no? ¿Usted quiere que su hijo pueda tener una familia y tomar la decisión de si tiene hijos o no tiene hijos? ¿O usted quiere seguir en el mundo en que está, donde usted tiene que vivir pensando en cómo sobrevive? Voy a dar una cifra bien dramática, como les di la del 50% de los colombianos. 32% de los colombianos, o 32% de los colombianos no está pensando en llegar al final del mes. No pasa el día pensando en cómo voy a llegar a pagar las cuentas del final del mes. Está pensando en cómo se consigue la tercera comida del día. treinta y dos por qué ciento de los horror, colombianos no se comen 3 comidas en el día qué horror. Sí. y viven del rebusque. Ese 32% de las personas, ¿a qué horas va a estar preocupada de por si se pega o no de qué? Ese 32% de las personas claramente, ante la falta de oportunidades, pues buscará la forma de que algo le regalen y le sirve el tamal del día de la elección. Entonces, mientras nosotros no pensemos, ¿y eso de quién es culpa? Me lo voy a poner coloquial, como me lo dijo un operario que trabaja conmigo en Cartagena. Me fui con él para una cantina. No es cantina, es un caspete en el barrio La María, que es un barrio marginal de Cartagena. Y me dijo, jefe, ¿usted no va por allá conmigo? Y le dije, ¿cómo que no voy a ir? Claro que sí, vamos a tomar cervecita, bien bacano. Entonces nos fuimos para el Caspete y le digo yo, venga,
Antonio, porque no, después de un rato de tomarme 3 veces, ya hablemos con la gente política. Jefe, ¿qué se va a meter usted en eso aquí? Ah, yo hágale, Antonio, ¿qué importa? Cuando más me linchan, será lo único que me pasa. Nada más, Eso era lo máximo que me pasa, bueno. nada No, más. jefe. No, no, venga, venga, Antonio. Entonces le digo yo a la gente, bueno, gente, ¿por qué van a votar? Todavía estaba de candidato Quintero. Jefe, no, nosotros vamos a votar por Cepeda o por Quintero. Y yo, ¿cómo así que Tan por Cepeda? locos. Explíqueme, pero mire, pero las cosas están mejor. No, no están mejor, pero vea, pero esto, vea. Mira, jefe, fácil. Los otros llevan 200 años gobernando y esto está jodido. Estos llevan 4, démosle otros 4. Eloísa. Mano, la culpa es nuestra. La culpa es de nuestra gente. La culpa es de los que han estado en el poder y Petro es la consecuencia, no la causa. Cepeda es Exactamente. la consecuencia, no la causa, de malos gobiernos y de gobiernos acomodados que lo único que han hecho es extraerle a la gente de ser una sociedad extractiva, un estado extractivo que no da oportunidades y que no permite que la gente camellando, trabajando con sus capacidades, se coma sus 3 comiditas al día. ¿Será mucho pedir 3 comidas al día? Yo creo que no. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para empoderar a la gente, pero que entienda que el poder está dentro de ellos? Que ese voto en esos 4 años sí vale, pero que no es único. Y que ese tamal no es suficiente por lo que vale. El establecimiento fue derrotado, hubo un voto castigo tremendo, pero el establecimiento se acomodó con el de turno que está actualmente. Desafortunadamente, a través de un fraude que los mismos partidos políticos permitieron y son cómplices por no aplicar las herramientas de la Constitución. Realmente se necesita un Estado más reducido, se necesita un Estado eficiente, se necesita educación, una educación, volver a los valores, volver a la educación cívica, a la historia sagrada, a Carreño, etcétera, porque ¿Qué se ha falta que hace perdido el Carreño, no? respeto. Sí. Ajá, ¿Qué falta que hace Carreño? sí, señor, hace mucha falta. Entonces, si educamos al pueblo, entonces va a tener conciencia, no tiene que entender que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Hay una herramienta que es el voto, pero uno es responsable. Dicen que los malos gobiernos son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan o por los que no o los que venden el voto por un tamal. Entonces, eso tiene que cambiar. El pueblo tiene que tomar responsabilidad. Pues, además, los que más critican son los que ni siquiera votaron, se fueron para la finca el fin de semana y dejaron que todo pasara. Ahora bien, yo creo que en este momento, como decía el doctor Gaona, estamos en unas circunstancias donde pueden ser las últimas elecciones libres del país. 67% o 70% del territorio está bajo la influencia de grupos armados ilegales afectos al actual gobierno. Lo que estamos viendo de las mingas por todo el país presionando a la gente es impresionante. Pero ya en Santander y en otras partes las están frenando. Los mismos ciudadanos y en Antioquia se han visto también protestas contra estos delincuencias que no van sino a destruir. Pero se requiere que el colombiano, en este momento, haya una votación masiva que entre los que no están de acuerdo con el comunismo, todos ayuden a cuidar los votos de todos, porque el país es de todos y si se pierde, todos nos jodimos. Y eso va a permitir esa votación masiva, que se repita el fenómeno del plebiscito, donde a pesar de toda la plata que repartieron, las presiones de los grupos armados y, y los códigos allá de fuentes de Indra, fue tanta la votación que ganamos los del sí. Igual pasó en Venezuela con el referendo revocatorio de Chávez, pero en Venezuela se volaron el referendo y en Colombia ya sabemos qué pasó con el plebiscito, que se lo pasaron por la faja. Pero hay que salir a votar y hay que hacerlo masivamente. Ahora, hay que estar preparados porque cuando los comunistas se atornillan, es muy fregado sacarlos. Eh, eh,
Germán Vargas Lleras, antes de cruzar el río Estigio, prácticamente dejó un mensaje, unas consideraciones que decía que al que reciba el gobierno próximamente, exceptuando lógicamente que sean los enemigos de la libertad, va a tener muchos problemas porque desde el primer día va a tener que estar enfrentando a todas esas primeras líneas que no son más que milicias urbanas. Algo lo que fue lo que le pasó a Duque, que Duque fue muy eficiente en la parte económica, manejo de ciertas cosas, pero en la parte de la seguridad, él quería estar contento con todo, hacer con tanto todo el mundo, se perdió el principio de autoridad y se despelotó esa vaina. El camino recorrido en eso nos llevó, nos ha llevado prácticamente 30 años atrás. Estamos como 30 años atrás y estamos peor, No porque sé si usted lo leyó ayer, salió un índice de violencia y estamos en el momento más violento de los últimos 10 años. O sea, estamos en el momento donde digamos, el conflicto armado, por mal llamarlo, está en el peor momento de los últimos 10 años. sí, que eso fue, lo de La Habana fue un gran engaño. Y Las eso FARC lo siguen sacó las vivas. Naciones Unidas. Mm, es, No, ve, eh, coronel, le voy a decir qué pienso yo sobre el tema. Eh, yo considero que Colombia precisamente le ha faltado una cosa que es muy importante y es tener un proyecto de nación. Colombia ha tenido muchos planes de gobierno y nunca ha tenido un proyecto de nación. Si usted le pregunta a los colombianos, ¿ustedes los colombianos qué son? ¿O qué quieren ser? Nadie te va a contestar, porque Colombia nunca ha definido cuál es su proyecto de nación, qué es lo que quiere ser en el mundo. Usted le pregunta a los franceses y los franceses saben, los franceses lo tienen claro, los alemanes también, los chinos también y los gringos también. ¿Y cuál es su proyecto de nación? Desde el primer día. Nosotros no, nosotros tenemos planes de gobierno. Y uno en democracia, yo soy politólogo, entonces yo no me puedo apasionar tanto como algunos. No estoy diciendo que usted, pero no me puedo apasionar tanto con temas como el proceso de paz o no, porque al final yo creo que las naciones se construyen de acuerdo a los procesos que haya, pero tendríamos que tener claro cuál es nuestro proyecto de nación. Y es listo, hermano, un gobierno se equivocó o hizo esto así, el que sigue tiene que hacer que las cosas pasen. En Colombia lo que ha pasado es que históricamente un gobierno hace una cosa y el otro, con tal de que al gobierno anterior le vaya mal, frena lo que sea que haya hecho. Y pasó con Santos después de Uribe, y pasó con Duque después de Santos, y, y pasa con Petro después de Duque, y así sucesivamente. Entonces nosotros no tenemos un recorrido que vaya en busca de un desarrollo de 20 o 30 o un plan de nación de 50 años. Los otros países del mundo tienen un plan de largo plazo de lo que quieren ser en el mundo. Entonces, sí, obviamente en Colombia no, lo importante, no creo que solamente que se hayan robado o no el plebiscito. Ganó el no y al ganar el no, lo que debió haber hecho Santos era, venga hermano, si ganó el no, ¿cómo replanteamos esto? Porque es que además de eso ni siquiera le estaban diciendo que acabara el proceso. Le estaban diciendo que reformule ciertas cosas del proceso. Pero no, él tenía que pasarse eso por la faja. Y ahí fue su gran error. Él se tenía que pasar eso por la faja y entonces se acabó el apoyo popular que había en el país para un acuerdo de paz. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es, si somos institucionales, entonces tenemos que ser institucionales. Usted es un hombre institucional, pues usted viene de la fuerza pública. Entonces, como institucionales, entonces la institución va por encima de las personas, porque la institución perdura, las personas no. Y uno quisiera construir una Colombia no para la no, no para mí, para mis hijos, para mis nietos, para las generaciones que se vienen. Y si eso debe ser así, pues las reglas tienen que ser supremamente claras y uno tiene que saber qué sigue después de. Y es, no puede ser que cada vez que tenemos un gobierno, sus caprichos y sus deseos ideológicos tienen que pasar por encima de la Constitución y la ley.
Entonces, no, es que yo quiero quedarme más tiempo, entonces me hago reelegir y cambio la constitución para reelegirme. Ah, no, yo quiero ser el último reelecto, entonces yo quito la reelección. Ah, no, es que yo quiero, a mí no me gusta pasar por el Congreso, entonces yo hago una constituyente. Eso no es un país, eso es un circo. Eso es una cosa completamente disfuncional, una torre de Babel. Si nosotros queremos, tenemos que tener reglas claras para poder desarrollar un país. Y al final, es que mire, ¿cómo va a ser posible que en este país una persona le pueda jalar el uniforme a un policía? ¿Cómo va a ser posible que un policía no pueda La defensa. ejercer todo el peso de la bendita ley cuando se encuentra con un delincuente o cuando lo están faltando al respeto? Eso, eso no es de un Estado de Derecho. Eso es parte del contrato social que nosotros tenemos que reformular. Y eso no se reformula de un día para otro, porque precisamente esas decisiones de un día para otro son las que han hecho que se pierda el valor de la fuerza pública, el valor de las instituciones y el valor de la justicia. No sé Sí, si... sí, Cristian, no, tienes totalmente la razón. Es que mira, lo que tú acabas de decir es que hay cosas que no suceden sino solamente en Colombia. En ninguna parte del mundo, en ninguna parte, secuestran unidades militares completas armadas y las desarman y hacen Pues, con ellos lo que les da la gana y se les roban la munición y todas las vainas. Eso no pasa sino en Colombia. no más. Ahora bien, los partidos políticos en Colombia han fallado mucho, le han fallado al pueblo, porque son partidos políticos generalmente electorales, funcionan cada 4 años por los votos, pero no han entendido el peligro que hay para la democracia, la amenaza que constituye el comunismo que, que está conformando, que está con las formas de lucha, la guerra prolongada y el transbordo ideológico, y que no hay un proyecto de nación, ni siquiera tenemos una ley de defensa nacional. Los partidos políticos tradicionales les ha faltado formar ese proyecto de nación, como tú dices. En cambio, los otros saben que para dónde van y cuando entran y se quedan y se atornillan son 60 70 años. Entonces, Así. el pueblo tiene que despertar y exigirle a la gente que vaya, que cumpla con lo que tiene que cumplir. Pero fíjate que ni siquiera cumplieron la Constitución, el artículo 109. Y todavía están haciendo allá con marrullas, que para juzgar penalmente, como juzgaron a Samper, para exonerar a la persona, porque ellos controlan a sus jueces, eso tienen que arreglarlo. Y esas personas que prevarican tienen que pagarlo, porque un país que no hace respetar la Constitución, nosotros somos institucionales, como tú dices, pero hay que respetar la Constitución y eso es para todo el mundo, no es para los de Ruana. Con los colombianos tenemos que tomar conciencia y tenemos que exigirle, mirar muy bien a quién le voy a dar mi confianza, pero usted tiene que responderme, señor, porque usted tiene que cumplir con esa constitución que cuando se posesiona, jura que la va a defender. Sí, Estamos pero en... no, pero llega y cree que eso es, que esa era regla para la anterior, no para él. Sí, señor. ¿Sí o no? Mm. Y eso no es Y así. Antioquia es muy, muy interesante. Dicen que cuando Antioquia resiste, Colombia resiste. He tenido, hay- Antioquia es También la hay obra veces, que más inunda, también hay dicen veces se que nos va la mano hay veces se nos va un poquito la mano en creernos mucho. sí, pero que yo conozco Antioquia bastante y me la conozco por entre todas las veredas y por entre entre todos los rastrojos. Tuve la Sí, sí, oportunidad sí, de sí. trabajar en Urabá, en Medellín, Magdalena Medio y conozco esa pujanza del pueblo antioqueño. Pero ojalá se pudiera influir poco a poco a través de la educación, que todo el mundo quiera su tierra, que quiera su ciudad, que tenga sentido de pertenencia, como hay allá, como había en Cali antes de que llegaran ciertos pagos por allá, que todo el Ay, mundo, María. a Eso se los pagos llama, eso se llama eso se llama la deconstrucción. de Ese construcción, sí, señor. proceso político se llama deconstrucción. Y ese proceso Exactamente, sí, político, señor. no sé si algunos no conocen o no, y es lo que trató de hacer Quintero en Medellín, lo que ha tratado de hacer Petro, y lo que, por ejemplo, hacen con el tema de la salud. La mayoría de la gente dentro de 5 o 6 años no se va a acordar del buen sistema de salud que tenía Colombia y de que el problema del sistema de salud
era que no tenemos suficiente gente formalizada, por ¿Cuál lo tanto Gucci? por eso teníamos más del Oh, 50% great. de la gente en el régimen subsidiado. Entonces, ¿cuál es la deconstrucción? La deconstrucción es dañarlo lo suficiente para que la gente diga, eso hay que cambiar. Entonces, en Medellín, Quintero nos hizo tratar de pensar que Antioquia era tan horrible, que los empresarios antioqueños éramos terribles y que todo era malo para que pensáramos en que teníamos que cambiar todo lo que había en Antioquia y que ellos se puedan perpetuar en el tiempo. Eso es una consigna que está dentro del manifiesto comunista de Marx. Sí, señor. Señor. Correcto, Cristian, muy amable y esperamos que nos acompañes nuevamente por acá. Con todo el gusto, coronel. Omaira Cifuente. Yo le leo todas Gracias. las cosas que me manda. Yo le leo todas las cosas que me manda Omaira. Todas sus Muchas reflexiones. muchas gracias, mi querido Cristian Bea. Pues gracias por darme el uso de la palabra y voy a aprovechar, como buena aprovechada y como tímida que soy, eh, voy a contarles, porque el libro tiene mucho que ver precisamente con este tema tan maravilloso que tú estás tratando y para todos, porque el libro se ha hecho con un criterio de conciencia tan elevado en donde precisamente la idea es dejar huella en la mente, el alma, espíritu y corazón de aquel que tenga el gusto y el cariño de leerlo, porque es un libro hecho no solamente desde el punto de vista de una historia maravillosa como somos nosotros los paisas y la presencia hermosa del libro, de lo que es la presencia de la Virgen de Chiquinquirá de la Estrella, que el nombre del libro es exactamente ese, saber más de la Virgen de Chiquinquirá de la Estrella, eh, para que ella nos dé la luz en fe y esperanza para Colombia y el mundo, dado que tenemos todo en este Valle de Aburrá, una excelente actitud social de crecimiento y desarrollo, no como personas colonizadas. Fuimos pobladores, hacedores, y por eso es que somos tan empujadores y emprendedores. La virtud del libro está en que no solamente nos muestra la esencia de una historia y de una tradición paisa, sino que es también llevar a la parte fundamental de nuestra sociedad, a la familia y a cada individuo el sello de lo que es la fe y la esperanza. Porque cuando nos alejamos de ese reconocimiento maravilloso de que Dios es el hacedor natural de todo lo que existe, empezando por nosotros mismos, que somos perfectos, no podríamos nosotros tampoco entender cómo, dotados con tanta inteligencia que cada uno de nosotros tiene, es la posibilidad de hacer precisamente que un país pueda crecer y desarrollarse si ante esa bendición que es el talento humano, lo podamos hacer a través del desarrollo mismo de ese talento, teniendo en cuenta de que Dios nos dio una millonada de células para hacer lo que nos dé la gana. Simplemente que nos ha ganado la pereza, nos ha ganado la envidia y nos ha ganado ese espíritu malévolo hoy en este momento histórico de un personaje que pretendió y que no le vamos a dar la oportunidad de quitarnos y arrebatarnos el espíritu de la justicia, alentando a los delincuentes para que se vuelvan en pequeños jefecillos de barrios, de comunidades, para destruir precisamente la moral del ciudadano. Cristian, tienes razón. El delincuente que acaba de dejar la administración de nuestra bella ciudad, la cual rescatamos, era precisamente desalentarnos, pero afortunadamente pudo más. El pudor y el deseo de nuestra tierra y de nuestra arraigambre de espiritualidad, de ser unos paisas convencidos y comprometidos con nuestra sociedad, con nuestras familias, con el deseo y el interés de hacer prosperidad en nuestra tierra,
para Medellín, para el Valle de Aburrá, para cada sitio de Colombia, porque donde quiera que vamos, efectivamente hay un país y en el mundo entero. Y este libro trae como virtud que nos va a enseñar, y es un libro para hacer un debate muy grande porque trae toda la dinámica de lo que es la moralidad y la construcción de principios y valores éticos, morales, de todo lo que son precisamente las virtudes que debemos de tener y que desde el principio del desarrollo de un hogar tengamos claridad que ahí es la esencia y la base de poder hacer ciudadanos para el futuro de manera inmediata y contundente. El carácter y la templanza son fundamental en nuestra sociedad y Colombia necesita tener exactamente esa formación moral y espiritual. Y por eso, la clase política jala, y dices tú correctamente, han dejado un mal pasado y un mal sabor al extremo que fatigamos tanto que finalmente nos ganamos lo peor de lo peor para que rigiera mal regido el destino de Colombia y que hoy, a fuerza de todas las bondades del mundo, vamos a rescatarlo. Porque Antioquia, con el libro que acabamos de sacar, con la excelencia de lo que podemos hacer en función de la fe y la esperanza, vamos a hacer precisamente en nuestros hogares, con nuestras familias, ese nivel fundamental que es la que digo yo, y lo digo y lo diré siempre, el puente generacional, porque allí está precisamente tatarasabuelos, bisabuelos, abuelos, mamás, todos con el criterio de tenemos deberes, derechos y obligaciones. Y el fundamental, hacer patria, defender la familia, defender el trabajo, tener el sentido de pertenencia de la propiedad privada y tener ante todo seguridad en función de una familia próspera, con fe, con esperanza y con dignidad. Aspiro que todos los que me están escuchando hoy tengan el ánimo, la intención y el interés de querer conocer el libro, que está hecho primero con mucho amor, con esfuerzo, para dejar huella y llevarlo hasta donde sea posible al mayor número de hogares, para que sea un libro de enseñanza, un libro que ayude a fomentar lo que tanta falta nos está haciendo en esta sociedad colombiana. Volver a retomar principios y valores con fe y esperanza y creer firmemente que el valor que hoy hace falta es el empoderamiento de la fe. Cuando la gente dice que tenemos miedo de lo que pueda pasar el 31 de mayo, es porque no se han dado cuenta de que Dios está ahí y que tenemos como antioqueños una maravillosa mujer llamada Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, Virgen de Chiquinquirá de la Estrella, que con su guía y con ella, como parte de una buena oración, hará lo posible para que Antioquia se haga oír y Colombia tenga el mejor resultado en estas elecciones. De verdad que gracias. Aspiro a que quieran leer el libro, aspiro a que lo quieran adquirir, que aquí estamos con amor para entregárselos, hacérselos llegar de la mejor forma y con el mejor criterio de ética y moral que podemos dar. Muchas gracias, Nidia, por darme la palabra. Gracias por permitirme ustedes presentar el libro. Y, Cristian, lo que estás diciendo es un compendio de lo que tenemos que hacer para Colombia. Crear y fomentar principios y valores y buscar que la clase política cambie de actitud, cambiándolos a ellos. Para eso tenemos que entrar también durito, a tener carácter y no miedo, para expresarnos con ellos y llevarlos al plano y al terreno que nos toca. O son honestos o los vamos a quitar del medio. Pero elegir por elegir no es correcto. Vamos a elegir a alguien
y hemos aprendido, gracias a Dios, a caminar por las calles y hacer las marchas como reacción ante una mala propuesta. Y si el gobierno que llega es de nuestra línea política desde el punto de vista de principios y valores, pues también sabrá saber que nos tendrá que oír si vamos a salir a protestar y que no vamos a descansar hasta hacerles saber que somos pueblo porque somos colombianos, somos ancestrales porque nacimos en Colombia y no perdimos la dignidad. No tenemos por qué. Y efectivamente, Cristian, tenemos el hierro en las manos porque en el cuello nos pesa y no somos esclavos de nadie. Muchas gracias, Nidia. Ok, Edier Mendoza. Fuera, doctor, ya que estamos hablando sobre el futuro de Colombia, yo escuchando un programa aquí en el Atlántico, y es sobre la vicepresidente. Y ella vino acá, vino en el municipio de Soledad, y ella se dedicó a igual a Cepeda, leía, pero leía carcaneando. Hasta el mismo periodista decía, lee mejor mi nieto de 7, 5, 6 años que ella. Y bueno, y no es por menospreciar a los indígenas o que una persona pobre no pueda llegar hasta esa estancia, pero es que si un pobre quiere llegar a esa estancia, tiene que prepararse. Entonces, el ejemplo que decía esta persona es que ahora el ejemplo que le está dando a los jóvenes que son universitarios, no, o bachiller, no, yo no estudio. Yo mejor me salgo del colegio, me salgo de la universidad, no aprendo a leer, no aprendo a escribir, ni nada de eso. Yo aspiro a ser concejal de mi pueblo o diputado o alcalde, porque mira hasta dónde llegó la Kiwet. Pero es que si vemos esto en el sector público, y yo que he hecho prácticas allá, son cuestiones muy delicadas hasta de lo mínimo, porque saben la fama de corrupción que hay aquí en Colombia. En el sector público, muchos se quieren cuidar de un proceso disciplinario, un proceso con Contraloría, Procuraduría, hasta de control interno, hasta ir preso, porque pueden irse presos por cualquier cosa que no estén en orden, que pueden decir de que están cometiendo alguna fechoría, que incluso a los practicantes, a los pasantes, cosas que no nos decían, no permitan esto, que hagan estas cosas los practicantes porque nos pueden perjudicar. Entonces, una cosa tan delicada, ¿cómo será esta señora? Que incluso se han ido la liebre en muchas cosas que han firmado, que conozco, jueces, que le pasó a un juez. Ahora una de estas personas que no sabe ni leer ni escribir, ¿qué no pueden hacer con ella? O sea, ¿a qué vamos nosotros? Que desafortunadamente, yo lo decía ahorita, las instituciones son para respetarlas y desafortunadamente para uno ser presidente o vicepresidente no necesita y no ser colombiano mayor de 30 años. Y eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución, eso lo dice el librito de la Constitución del 91. Y yo, si vos me preguntás a mí, yo no estoy de acuerdo, porque eso debería tener algún requerimiento de más. Claro que sí, educación. Pero lo que dice la Constitución es eso, y esa es la Carta Magna, y ese es el contrato que tenemos hoy, colombiano mayor de 30 años. A mí, Pero es como no que, conozco pero grandes fíjese, empresarios, pero pero fíjate, disculpe, no, fíjese que yo entro a la Comisión Nacional del Estado Civil para meterme a estos concursos. Siempre te salen, no, que tiene mínimo de experiencia esto, tiene que tener título, tiene no, que tener, claro, y fíjate, Edier, Edier, pero esa es una discusión, tú tienes toda la razón,
pero que tiene un problema, y es que, por ejemplo, para ser secretario de despacho de la alcaldía de Medellín, tenés que tener maestría, pero para ser presidente no necesitas sino Qué locura. ser colombiano mayor de 30 años. Y eso es lo que dice la Constitución. Desafortunadamente, eso está mal hecho, mal inventado, Pésimo. mal desarrollado, mal de todo, pero es lo que hay. Eso es lo que dice la ley. Entonces, es muy difícil la discusión, precisamente porque lo que te dicen es, la vicepresidenta está en todo su derecho. Yo sí creo que eso está mal diseñado. Claro que está mal diseñado. ¿Cómo no va a estar mal diseñado? Pero es lo que hay, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos nosotros que combatir, vuelvo e insisto, no es a las personas, sino a los hechos. Y es cómo hacemos nosotros para elegir gente que es capacitada. Yo le digo, en eso yo creo que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella han hecho bien. Consiguieron 2 vicepresidentes. Estemos de acuerdo o no con la sexualidad del uno, con la educación del gente preparada. ¿Preparada para qué? Para dirigir o para Ya. ayudar a dirigir un país, que yo creo que es de lo que estamos hablando. Y efectivamente, es increíble que vos tengas que tener una maestría cuando el presidente o el vicepresidente no lo tienen que tener. Eso me parece a mí De un país completamente traído de los cabellos, es una locura, eso no nos pasa sino y en la Colombia. patria del Sagrado Corazón. No nos pasa sino aquí, porque incluyentes para unas cosas y excluyentes para otras. Pero si han visto ustedes, por ejemplo, este gobierno cambió los requisitos, por ejemplo, para tratar gente en Ecopetrol, donde había que tener un nivel de estudio ese señor para poder meter a todos sus amigazos. Entonces, es un tema precisamente donde en Colombia nos dejamos que las instituciones no funcionen como instituciones, sino como la ideología que cada uno quiere. Estoy completamente de acuerdo contigo, Edier. Es absurdo e injusto, pero es la ley y está inscrito en el Congreso de la República. Uno mira para el techo y hay una inscripción romana que dice dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y yo contra la Constitución no peleo. Pasa también en el Congreso, ¿no? Que para ser congresista simplemente es ser colombiano. O sea, que una persona sin tener ni siquiera la primaria, ni hasta ni el preescolar puede entrar. Eso es así. Es el único requisito para ser congresista, para ser presidente y para ser vicepresidente. Como le digo, para ser secretario de despacho, sí tiene que tener maestría. O sea, usted para ser secretario de Agricultura de Medellín o de Bogotá o de Manizales, tiene que tener maestría. Pero para hacerlo de, de, de presidente no necesita nada. Diana, Hola, lista. buenas noches. Sí, te oímos. Ok. Ha estado muy interesante la conversación hoy. Hay algo que siempre me llama como, me causa un poco de curiosidad. Estamos hablando lógicamente de democracia. Está mal hecho que un presidente se quiera reelegir, lógicamente. Lógicamente no queremos a Petro reelegido, por supuesto, pero ¿qué pasa si hay un buen gobierno? Porque un buen gobierno y luego tenemos otro mal gobierno que viene a tumbar todo lo que ha hecho un buen gobierno. Y así nos la vamos a pasar. Lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador, todo el mundo critica a Bukele porque él ya lleva varios periodos, porque cambió la constitución para tener más tiempo. Pero ¿qué pasa si un presidente como él llega a salir del gobierno y todo lo que ha trabajado en la seguridad, todos esos enemigos que tiene y la izquierda siempre está como acechando para que volver a coger el gobierno y volver a acabar con todo lo que se ha hecho? ¿Qué se hace para evitar eso en un momento dado? Porque los países nuestros viven en un constante problema de cada 4 años que vamos a hacer. Estamos peleando siempre por que no votar en contra del más malo,
y nunca vamos a tener una paz en ese sentido. Sí, pero a ver, mire, yo lo que soy crítico, a ver, primero, vuelve y digo, Colombia hizo un trabajo o un esfuerzo muy grande, supuestamente por una ley de punto final. Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero en ese momento el 95% del país estuvo de acuerdo. eh, y de ahí nace una Asamblea Nacional Constituyente con disolución de Congreso y con, digamos, las mentes más brillantes del momento de Colombia. Y en ese momento nace una constitución que llama la Constitución del 91 y esa constituyente eh, tiene unas cosas en ella, entre ellas que no hay reelección, ¿cierto? Entonces yo digo, uno debería respetar eso. A mí, nosotros como colombianos podemos estar en desacuerdo y podemos reformar la Constitución. De hecho, la han reformado 2 veces. ¿En dónde no estoy yo de acuerdo en la reforma de la Constitución? Y en este caso no estoy de acuerdo tampoco en la reforma de Bukele. Yo no estoy de acuerdo en lo politólogo. Y es, no estoy de acuerdo en la reforma de la Constitución para beneficio propio. Es más, no estoy de acuerdo en reformar la Constitución para que yo sea el beneficiario de esa reforma constituyente. Entonces, no estuve de acuerdo cuando la hicieron, cuando aumentó la reelección del presidente Uribe, ni mucho menos cuando Santos dijo, el último reelegido soy yo, ¿cierto? Porque entonces hubiera dicho, si no estoy de acuerdo con la reelección, entonces no me hago reelegir, ¿cierto? Pero no, me hago reelegir y después ahí sí la tumbo. Y el otro se hace reelegir y es más, se quería hacer reelegir otra vez. Entonces, ahí voy yo sí, yo creo que 4 años hay veces es poco para desarrollar un país, pero 8 años de Petro, imagínense lo que serían 8 años de Petro. Pero ¿cómo hago yo, cómo hacemos nosotros para tener una constitución suficientemente inteligente para saber que reelijan solamente al que nos guste y al que no, no? Puede que Bukele un día no esté, quién sabe cuándo, en 5, 6, 7, 10 años. En algún momento no va a estar. Y que el que llegue sea un zurdo terrible que se haga reelegir 5 veces. O sea, No, ¿cómo pero hace uno para que haya los pesos y contrapesos? esa es mi ¿Qué pregunta. tal? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Por ejemplo, en el caso de Bukele, yo no veo que sea una cosa personal. A mí me parece que lo hace más en favor del país, así como lo No hizo Uribe en tengo- su momento. Yo no pienso que lo haya hecho por algo, por una gratificación personal. Yo pienso que lo hizo por continuar con el labor que estaba haciendo y que no se fuera a caer. Así lo veo yo. Yo no creo que se vaya por un interés personal. Pero si una persona está trabajando de bien, acuerdo. necesita varios años para completar los logros y viene el siguiente y destruye todo, entonces solamente por no reelegirlo, por la democracia, no sé qué dice cuánta, entonces ¿qué se hacen una cosa esta? Siempre vamos, toda la vida vamos a estar igual. Sí, por eso digo yo, es que el contrato social es el contrato social y la constitución es parte del contrato social. Yo insisto en que uno, o sea, yo a eso no le pongo nada de pasión. Yo solamente pienso que uno no debe legislar en nombre propio, por muy bien que lo esté haciendo. Yo no puedo legislar en nombre propio. Esa es mi teoría, es la forma en que pienso, es la forma en que me eduqué entendiendo la filosofía política y considero que uno nunca puede hacer algo que lo beneficie principalmente a uno, por encima de las instituciones. Obviamente partiendo de que la decisión sea de buena fe. Y dice, yo estoy haciendo un muy buen trabajo, pero tal cosa. Cuando yo conseguí ese trabajo, yo sabía cuáles eran las reglas de juego. Entonces, esa es la única consideración mía. Y creo que todo tiene un balance. Es, si yo me hago reelegir, sé que el que sigue se puede hacer reelegir. Entonces, gústeme o no, ese se va a hacer reelegir. Entonces, el problema es que la constitución no puede ser inteligente y tomar las decisiones de cuándo sí y cuándo no. Pues No, pero ¿qué esas solución decisiones hay hay que para tomar. arreglar ese problema definitivo? Toda la vida todos tenemos que vivir igual. Entonces, ¿para qué luchamos Pero ahorita con que lleguen ojalá, bueno? ojalá seamos capaces, yo pensaría, ojalá seamos capaces de elegir a alguien tan bueno que sea capaz de dejar un sucesor bueno o de proponer un sucesor bueno, porque nadie deja un sucesor. La gente tiene que votar por él, pienso yo, porque vea por ejemplo en Rusia ¿cuántos años lleva Putin?
la gente cuando, acuérdese de algo, el La poder sangre y corrompe, fuego. el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces es difícil, o sea, esa respuesta no la han podido dar ni los emperadores romanos, no las ha podido dar, no la han podido dar ni siquiera los que se han hecho reelegir en estas tierras. Nadie ha podido dar con esa, con ese límite exacto de dónde debe ser el límite del poder humano. Entonces, para eso existen las constituciones, para limitar el poder del presidente, para limitar la capacidad del presidente de perpetuarse en el tiempo, para que el presidente no se convierta en un monarca, ¿cierto? Y para eso nacieron estas supuestas democracias liberales, para que hubiera la posibilidad de votar por alguien en una periodicidad que determinara una Carta Magna. Entonces, difícil de definir, y mucho más difícil de definirlo cuando uno lo está pensando sobre el momento puntual en que está viviendo. Las constituciones y el poder constitucional debe ser atemporal, debe ser una ley que se respeta independiente del momento. Donald Trump quisiera reelegirse en este momento y lo ha dicho 1000 veces. La constitución no se lo permite, ¿cierto? ¿Qué tal que se pusiera a cambiar la constitución para hacerlo? Sí, desafortunadamente entonces tenemos que vivir siempre en la misma lucha. Ese es el precio que tenemos por tener una democracia que vota cada 4 años o cada 8, cada lo que toque. Mire que era lo que yo decía ahorita de China. En China no están pensando en votar, no les importa. En China, digamos que tienen ya un sistema casi que el aristoteliano. Ari- sí, aristoteliano. Y es que Aristóteles decía que no todo el mundo debería votar, que solamente debería votar aquellas personas que tuvieran propiedad. Eso decía uno de los mayores filósofos de la historia. Y en China no votan los de la propiedad, pero votan los miembros del Partido Comunista. Entonces, cuando el presidente lo hace bien, lo mantienen, y cuando lo hace mal, se supone que lo votan, ¿cierto? Casi nunca los votan, pero funciona Yo creo así. que yo creo que una de las soluciones sería que no voten la gente que recibe beneficios sociales. Entonces, Sería una, entonces la gente en la calle, entonces venga, entonces la gente en la calle allá no gasta ni un minuto de tiempo pensando en las elecciones, sino en otras cosas. Y tienen otros motivos por el cual pelean. Pero si ese gobierno lo hiciera muy mal, también se podría hacer reelegir, como se hizo elegir el de Cristina 4 veces en Argentina. Entonces, vuelve y juega. Ese es el defecto de una democracia liberal. de Desafortunadamente, ahí es donde se aprovecha la izquierda, la gente, los comunistas, de ahí es donde se aprovechan. Colombia no ha tenido sino un gobierno de izquierda. Este. Hay países donde han tenido eso mucho más claro y de lo que es un proyecto de nación. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha bailado entre la centro izquierda, muy pegadito a la mitad, y la centro derecha, muy pegadito a la mitad. Y entonces tienen un proyecto de nación. Y llegan los demócratas y suben los proyectos sociales y suben los impuestos, un poquitico. Y llegaban los de republicanos y bajaban a los proyectos sociales y bajaban los impuestos. Y al final el país iba para el mismo lado y mantenían como un balance, un balance ahí pegadito de la mitad de la raya. Pero era un tema muy claro de para dónde iba el país y cuál era el proyecto de nación. En Colombia siempre ha habido gobiernos de más o menos lo mismo. Y ahora, después de tantos años de votar mal o de tantos años de no desarrollar el país buscó una esperanza, buscó rebelarse, y por eso los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta la vez pasada fueron candidatos que no eran del establecimiento, y acabaron votando mal. Acabamos votando mal como país. Y yo no, pues tampoco es que haya votado demasiado bien antes, pero en general acabamos votando mal, y ahí es donde tenemos una supuesta izquierda, que ni izquierda es. Hay una frase de Frédéric Bastiat que a mí me encanta, eh, que dice: el Estado es la ficción mediante el cual todos buscan vivir a expensas de los demás. Y eso es lo que busca el clientelista, en general, todos. Y todos los que se quieren perpetuar en el poder quieren seguir viviendo a expensas de los demás, siempre, independiente de que sean buenos o malos.
Cierto. Ok, yo le tengo una pregunta. Am, cómo pudo y por qué? Y no se puede cambiar más la Constitución. ¿Cómo pudo Santos cambiar el periodo límite de la presidencia de Colombia de 8 años a 4 años? ¿Cómo él pudo hacer eso y cómo no se puede hacer más? No, sí se puede, sí se puede, sí se puede. O sea, a ver, ¿qué se requiere para una reforma constitucional? De hecho, luego de muchas cosas de la campaña a la gobernación, Juan Fernando Cristo tomó un tema que llama eh, la autonomía regional, pero no se llama así, se llama la Ley General de Participaciones. Y entonces, para devolverle una plata a los departamentos y a los municipios que le habían quitado mediante una cosa que se llama acto legislativo. La Constitución se cambia mediante actos legislativos, no mediante proyectos de ley o leyes, sino actos legislativos. El proyecto legislativo 01 del 2001 le quitó parte de los recursos a los departamentos y los municipios para la guerra. Y después el 05 del 2007, el primero para los bancos y el 05 de 2007 para la guerra. Y le quitaron del 40% de la participación del 51% de la participación del presupuesto al 20%. Juan Fernando Cristo lo que hizo fue un proyecto de acto legislativo para cambiar la Constitución de Colombia y devolverle los recursos a los departamentos y los municipios. Esa idea nos la sacó a nosotros de nuestra campaña. Y logró cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer 8 debates en el Congreso de acto legislativo para cambiar la Constitución. Y eso sí se puede hacer. Y eso lo hizo Uribe y después lo hizo Santos. Y sí se puede hacer. Lo que pasa es que es un proceso complejo y mi insistencia es que uno no lo debe hacer digamos, para beneficio propio o para que sea uno el beneficiado. Pero sí se puede hacer. La Constitución se puede cambiar en cualquier momento mediante ese proceso de actos legislativos. Oh, ok, gracias. Bueno, Cristian Jalabi, un gustazo tenerlo de vuelta. Esperemos volverlo a tener pronto por aquí. El gusto es mío. Qué bueno. El gusto es mío. A mí me encanta poder estar con ustedes, poder discutir de estos temas con organización, con deseo digamos, de construir y de pensar y de aprender, obviamente, porque es que de esto realmente nadie sabe. De esto todos los días estamos aprendiendo. Muy cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces, les quiero dar una última reflexión de despedida, doctora Nidia. Nidia. Con el agradecimiento. Bueno, Nidia. Con todo el agradecimiento por esta invitación y es, acordémonos del poder del ciudadano. Los ciudadanos tenemos un poder muy superior a los demás. Nosotros el 7 de agosto tenemos que exigir que el voto de nosotros vale lo mismo que el del presidente. Y tenemos que exigir el país que tenemos. Si yo no vivo en Colombia, tengo que decir, yo no vivo en Colombia por esto. ¿Cuándo me lo van a devolver? Yo quiero volver a mi país. O quiero que mi familia esté en mi país. O yo tengo mi familia en mi país. Si yo vivo en Colombia es, ¿cómo voy a hacer para que mi país sea todos los días más mío? Y el día que es más mío es el día que yo puedo realizar mi sueño en él. El día en que puedo garantizar el sueño de mi familia. El día en que puedo garantizar que aquí puedo hacer todo aquello que yo quiero. La invitación es esa, es reflexionemos todos los días sobre nuestra labor como ciudadanos, no solamente como nuestros derechos. Nosotros tendemos a criticar mucho. Somos en general los colombianos muy criticones, pero también deberíamos ser críticos sobre nosotros mismos. Como decía Kennedy, no es lo que tu país puede hacer por ti,
sino lo que tú puedes hacer por tu país. Interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros por Colombia y cómo podemos ser mejores colombianos? Esa es la invitación. Yo les deseo una muy feliz noche. Les agradezco muchísimo. Qué rico estar con ustedes. Vuelvan a invitar. Resguardar